La vida que llevo aquí no es para todos. Mientras la mayoría se ahoga en el ruido de las ciudades, yo, Egor, solo Egor, sin formalidades, encontré mi refugio donde la tierra todavía respira salvajemente. Mi choza es un punto perdido entre la espesura del bosque, los traicioneros pantanos y el río que serpentea en el fondo del barranco. Yo no lo soy conocido por su apellido, ni siquiera por su apodo completo. Para los pocos que saben de mi existencia, solo soy el hombre que entiende el lenguaje de la selva. Me despierto antes de que el cielo empiece a aclarar, no por obligación, sino porque la costumbre ya se volvió parte de mí. Leña al fuego, un trago de agua fría directamente del cubo y, mientras el café se calienta, me paro en la puerta para escuchar los susurros de la madrugada. A veces es la calabaza que se agita cerca del depósito, otras veces es el largo aullido de un lobo. Un saludo a tu manera. Mis días están hechos de trampas para inspeccionar. Huellas por descifrar, setas y frutos silvestres que la tierra ofrece sin pedir nada. En cambio, en verano, el humo de la carne ahumada asciende lentamente, en invierno el hacha canta en el bosque hasta que se ponga el sol. Dicen que el silencio te vuelve loco, pero para mí es la única medicina que calma la mente. Aquí la regla es simple: o perteneces a bosque o se lo traga como arenas movedizas. Esa noche había recogido un puñado de setas blancas y algunas cabezas de setas negro. La carne se había estado marinando desde el anochecer, lo que prometía una cena abundante. ¡Demonio! Encendí el fuego, oí un paso vacilante por el sendero, no era un oso, no era un alce. Eran pasos torpes de quien no sabe pisar sin dejar huella. 3 jóvenes emergieron de la oscuridad, mochilas caras, rostros tensos. Uno de ellos pálido como la cera. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Perdidos, confesaron. Los acerqué al fuego, les ofrecí lugar. Se sentaron, estiraron sus frías piernas y robaron miradas mientras las manos temblaron sobre las llamas. No necesitaban decir nada, el miedo habló por ellos. La taiga no es lugar para aficionados, dije rompiendo el silencio que los oprimía. Ella no solo rechaza a los extraños, a veces incluso pone a prueba a sus hijos. Esperaban algo, una historia, un consejo, tal vez un milagro. La noche fue largo y el sueño, lejano. ¿Creen que el mayor peligro aquí son los dientes de un lobo o las garras de un oso? Pregunté sacudiendo la cabeza. Error. El verdadero terror es lo que no lo sabes, cuya huella ninguna enciclopedia registra. Sus ojos brillaban ansiosos. Entonces le dije. Era octubre, esa estación podrida entre el otoño que muere y el invierno que se toma su tiempo. Nacer. El aire olía a hojas podridas y a nieve que insistía en no llegar. Tú. Los días eran un atolladero helado bajo los pies, por la noche, un resfriado que pica sin piedad. Los animales se escondían, los pájaros se habían ido. El silencio era tan denso que parecía a punto de romperse, como un arco estirado más allá de su límite. En ese momento, no estaba solo. Un niño había sido enviado a aprender. Conmigo, Mika, o más bien Mikhail Elesov, recién salido de la universidad con diplomas e ilusiones. Ojos claros, sonrisa fácil, del tipo que cree que el mundo es solo porque aún no lo has visto de cerca. Tenía equipo de primera, campera impermeable, botas con suela para escalar montañas, GPS, reloj con brújula. Teléfono satelital. Todo menos lo esencial, el instinto. Había un refugio abandonado a unos 20 kilómetros de distancia, un lugar solitario donde nadie se aventuró a salir sin motivo alguno. Necesitábamos revisar el techo, cortar leña, repostar saleros para la caza. Trabajo necesario, pero no para ese momento. Espera una semana, le aconsejé, mientras él hurgaba en el fuego con un palo. Cuando la nieve cubra completamente el suelo, saldremos a esquiar, de forma rápida y segura. Mika frunció el ceño como si le hubiera sugerido cobardía. ¿20 kilómetros? Es un paseo, Egor Antonovich. Iré allí mañana, hazlo. Hay que hacerlo y volveré al día siguiente.
Tengo que cerrar mi informe, probar que soy capaz. Un desafío ardía en sus ojos, no hacia mí, sino hacia la taiga misma. ¿Quién nunca ha sido? Jóvenes y testarudos que tiren la primera piedra. Le di el mapa topográfico del ejército, le mostré en el mapa los atajos, los arroyos, los claros. Aquí el sendero, aquí el arroyo. No hay ningún error. Él tenía su brújula de última generación, pero yo le regalé la mía, una vieja, de metal batido que no dependía de pilas. Esto nunca falla, advertí. Le apunté con mi escopeta una IJ-58 de doble cañón, fiel como mi hacha. Me quedé con el rifle. A la mañana siguiente Mika se fue. La niebla era tan espesa que se lo tragó después. 10 pasos. Me quedé en la puerta con un escalofrío que no provenía del frío. Algo en el aire. Olía a un presentimiento. Pasó el primer día. Me ocupé de mis tareas, pero por la noche, mientras el viento azotaba la cabaña con copos afilados, no podía sacarme al niño de la cabeza. Ya debe haber encendido la chimenea, murmuré para mis adentros, imaginándolo. Calentándose las manos, satisfecho de haber superado la distancia. El segundo día la nieve cayó de forma intermitente. Mika debería regresar al anochecer. Preparé la cena para 2, calenté la bañera de madera. Pero el sol se puso. La oscuridad se extendió y el camino permaneció vacío. Salí a llamar, mi voz se volvió perdido en el vacío. Solo respondió el crujir de la nieve. A la tercera noche el silencio cambió. Ya no era la quietud viva del bosque, lleno de sonidos apagados y respiraciones ocultas. Era un vacío absoluto, como si algo inmenso lo hubiera asfixiado todo bajo una cúpula de cristal. El fuego de la chimenea ardía sin chisporrotear. El viento en la chimenea se cayó. Mi corazón latía con fuerza, como un martillo en mi pecho. Abrir la puerta no ayudó. Afuera, solo oscuridad y ese silencio ensordecedor. Denso como el plomo. Fue entonces cuando lo supe, sin lugar a dudas, la taiga se había quedado en silencio. Y cuando ella lo haga, eso es porque algo malo está por suceder. Y ella estaba mirando. Y en ese momento, lo mejor será no cruzarse en su camino. No cerré ojos hasta el amanecer. Me senté en el banco sumergido en la oscuridad, escuchando ese vacío opresivo. La ansiedad se convirtió en un nudo duro y helado, justo en el plexo solar. Tan pronto como el este comenzó a aclarar, ya estaba arriba. Sin prisas. En nuestra profesión, las prisas son el enemigo. Encendí el fuego en silencio, metódicamente. Coloqué la tetera ennegrecida encima, preparé un té tan fuerte que la cuchara quedó de pie. Le serví azúcar, lo tragué de un trago, quemándome la garganta, y forcé un trozo de carne seca bajando. Necesitaría fuerza. Es mejor tener una reserva. Yo no estaba. Equiparse para caminar. La mochila estaba montada como para una operación. Botiquín de primeros auxilios, cuerda. 2 linternas con pilas de repuesto, termo con agua caliente y galletas. Tocino. La munición de la carabina cruzó por mi pecho. Clavé el hacha. Cintura, el cuchillo lo revisé. La navaja. La brújula en el cuello. Salí de la cabaña. El frío de la noche se había intensificado. 3 pulgadas de nieve fresca cubrían el suelo. Suave e impecable. Perfecto para seguimiento. Al principio solo vi mi propio track del día anterior, pero mirando más de cerca, noté marcas casi imperceptibles, cubierto de nieve. Sin duda, de misa. Pasos más cortos, huellas más pequeñas. No hay rastro. Nadie más podría haber pasado por ese camino. Ahora todo lo hizo sentido. No volvió. Desapareció. Seguí sus huellas, todavía visibles bajo la nieve fresca. Al principio todo parecía normal. El sendero discurría recto, confiado, a lo largo del canal. Al menos al principio él estaba en el camino correcto, pensé.
Pero después de 4 kilómetros, las cosas cambiaron. Extraño. De repente el sendero se desvió del sendero y comenzó a zigzaguear a lo largo del bosque. No como un novato perdido corriendo presa del pánico. No. Era una línea quebrada e irregular. Podía caminar 200 metros seguidos. Casi recto y de repente giramos en ángulo recto, topándonos con un pinar muy denso. Luego regresó casi por el mismo camino y tomó otra dirección. Sigue eso. Locura sinuosa sin entender nada. Tal vez el GPS falló, pensé. Él tenía brújula, el sol brillaba durante el día, yo mismo le mostré el camino. ¿Por qué diablos él? ¿Entraste en ese denso bosque dirigiéndote hacia los pantanos? Cuanto más entraba en bosque siguiendo sus pasos, más fuerte se volvía ese sentimiento opresivo que me persiguió la noche anterior. Volvió el silencio. No fue solo la ausencia de sonido. Los pájaros callaron, el pájaro carpintero. Dick no golpeó. Incluso mis propios pasos en la nieve sonaron apagados, como si el aire allí fuera. Era más denso, más pesado. Me detuve. Escuché. Nada. Solo mi aliento y mi sangre. Golpeando mis sienes. El sendero me llevó a un puente abandonado sobre un canal negro, aún no congelado. 2 troncos arrojados de una orilla a otra. Uno, podrido, se había derrumbado. Hace mucho tiempo, el otro, ennegrecido por el musgo resbaladizo, se balanceaba solo sobre él. Agua. La huella de Misa, clara, con la huella de su bota pisoteada, fue directa a ese baúl, y ahí terminó. Me quedé helado de incredulidad. Me acerqué. Ahí estaba. La última marca. Hundido en el barro semicongelado, justo al principio del maletero. ¿Y luego? Nada. Limpio. No hay rastro en el baúl resbaladizo, ni señal al otro lado. Busqué todo como un perro de caza. Caminé 100 metros en una dirección, luego en la otro. Crucé el vado helado, río abajo, hasta la orilla opuesta. Allí la nieve. Estaba intacta, virgen. Ni una marca, ni una rama rota. Nada. No podría haber saltado. El canal tenía 5 metros de ancho. No podría haber caído al agua. Habría visto señales de lucha en el borde, marcas de intentos de salir. El agua estaba helada, habría gritado. Lo habría encontrado donde surgió. Pero no. No había nada. El aire alrededor del puente parecía aún más apagado y quieto. Lo toqué. Frío. Pero denso, como si un muro invisible lo retuviera. Me quedé allí, mirando eso. Última huella, y en mi cabeza, siempre ordenada, siempre lógica, la caos. Un hombre no puede simplemente desaparecer. Llega a un puente y disuélvelo. Si en el aire. Era imposible. Pero lo vi con mis propios ojos. La huella estaba ahí. El hombre no, y por primera vez en muchos años sentí verdadero miedo. No de lobos, no osos. De ese silencio. De ese vacío. De ese truco que la taiga me había mostrado sin explicación. Pasé la noche allí mismo, al lado del maldito puente. Encendí un fuego, pero me quemé sin querer. Las llamas eran bajas, oscuras. No me acosté. Me quedé sentado, el rifle sobre las rodillas, mirando hacia la oscuridad, escuchando el silencio. Él no se fue. Se convirtió en mi compañero. Pensé en Misa. ¿Ahogue? Mismo. Así el cuerpo debería haber aparecido, atrapado en alguna rama río abajo. Pero me di la vuelta. Todo. Nadie lo atacó. OMS. ¿Dónde estaban las señales de una lucha? Sangre, harapos. ¿Ropa? Nada. Como si lo hubieran borrado. Con los primeros rayos de sol, que apenas lograron traspasar la cortina gris de nubes. Me levanté. Me dolía el cuerpo y sentía la cabeza pesada como plomo.
Necesitaba tomar uno. Decisión, continuar hasta el refugio de invierno. Pero ¿cuál es el punto si no llega allí? Regresar en busca de ayuda significaría perder 2 días más. No. Necesitaba encontrarlo vivo o muerto. Decidí abandonar ese camino demencial e ir directo al refugio, siguiendo el azimut. Quizás de algún modo había cruzado el canal y había seguido adelante. Caminé abriéndome paso entre las ramas caídas, guiándome por la brújula y por las viejas marcas en los árboles. El bosque estaba oscuro, en silencio. Dio la impresión que me estaba mirando. No con hostilidad, sino con tensa expectación. Cada árbol, cada piedra parecía esperar. Después de 2 horas, llegué a una pequeña. Un claro cubierto de nieve y vi huellas recientes, abandonadas esa misma noche. A mí. Me acerqué y se me erizaron los pelos de la nuca. No fue una huella humana. Ni ningún animal que yo conociera. Era enorme, ancho, casi del tamaño de mi mano, y se parecía mucho a la zarpa de un oso. Como la planta de un pie humano. Pero con un detalle aterrador, en él. Delante, donde deberían haber estado los dedos, había una única marca profunda incrustada en la nieve. Ancho, poderoso como una garra o un casco. Como si algo inmenso con un solo dedo en forma de uña acababa de pasar por allí. El sendero iba en la misma dirección que el mío, hacia el refugio de invierno. Un sudor. El frío me atravesó. ¿Qué fue eso? La pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Un alce? No. Un oso. Las huellas no coincidían. Una comadreja. Demasiado grande. Toqué él. Carabina. De repente me pareció un juguete de niño comparado con lo que podría haber dejado esa huella. Pero retirarse ya era demasiado tarde. Seguí el rastro. Me guió con seguridad, sin zigzags. Y entonces empezó lo más extraño. Caminé comprobando el ritmo, pero algo no iba bien. El sol, una mancha pálida. Detrás de las nubes debería estar a mi izquierda, según mi sentido de orientación. Pero estaba casi frente a mí. Me detuve. Sacudí la brújula. La aguja parpadeó y giró perezosamente, indicando que el norte estaba detrás de mí. Eso no fue posible. Yo, Yegor Tolstik, crecí en la taiga, perdido entre 3 pinos. Fue una pena. Una sentencia de muerte. Me apoyé contra un pino, intentando. Calma tu respiración. Y en ese silencio mortal, de repente, un grito agudo y claro. Rasga el aire, el aullido de un búho durante el día. Fue tan mal presagio que no hubo peor. Pero ese sonido estaba vivo, real, en ese mundo muerto, y venía de algún lugar muy lejano. Mi derecho. No sé por qué, pero giré hacia allí. Simplemente seguí el sonido, escupiendo. En el ritmo, en el sol, en todo. Caminé 20 minutos y llegué al borde de algo antiguo, cubierto de nieve, y el abismo cubierto de nieve. Y allí en el fondo, apoyado en las raíces de un árbol caído. Allí estaba Misa. Vivo. Sentado, encorvado, abrazado a su mochila. Marca como si fuera la última cosa valiosa en este mundo. Sin sombrero, el pelo cubiertos de escarcha, con los ojos fijos en el vacío frente a ellos, como si no vieran nada. Bajé el terraplén hacia él, resbalando en la nieve. Misa. Grité. Tú. Está vivo. No hubo reacción. Sacudí sus hombros. Volvió la cabeza hacia mí con expresión. Cámara lenta, como si se moviera bajo el agua. Los ojos vacíos. Absolutamente. Vacíos como los de una muñeca de trapo. Mika, soy yo, Yegor. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Silencio. Solo sus labios temblaban. Abrí su chaqueta, lo toqué por de sangre, huesos rotos. Nada. Le puse una botella de alcohol puro en las manos. Bebe. Él obedeció, tragó un sorbo, tosió. Por un segundo, algo parecido a la vida parpadeó en esa mirada muerta.
Me miró fijamente, sus labios se movieron. Un susurro tan bajo que apenas logré captar, escuché que alguien me llamaba. OMS. Me acerqué más. Él sacudió la cabeza. El vacío volvió a sus ojos. Tu voz, murmuró. ¿Y esos? Las palabras me helaron la sangre en las venas. No el tuyo. No exactamente, lo arrastré. Saldré de ese agujero como un saco de patatas. Caminó, pero no solo yo. Llevado, arrastrado, mientras él solo movía las piernas sin rumbo, sin ver. Él caminó. Nunca soltó su mochila. La agarró con la fuerza de un muerto. Me tomó casi un día entero para llegar a mi cabaña. No aceleró el paso. Parado, iluminado. Hogueras lo obligaron a beber té caliente, a comer. Él obedeció, mecánico, mudo. Esos ojos, ese terrible vacío persistía. En la cabaña le di caldo. Le dio medicinas como a un niño. Se calentó, empezó a dormir, pero apenas habló. Para cada pregunta un silencioso no sé o no recuerdo. No. Insistí. Vi lo que estaba pasando por esa cabeza y supe que era mejor no tocarla. A veces por las noches gritaba en sueños fragmentos de frases, no te vayas, te llama. Una semana después un helicóptero vino a recogerlo, lo había llamado por radio. Cuando estaba a punto de abordar pregunté por última vez, ¿qué diablos? ¿Qué pasó allí? Se quedó quieto, me miró a los ojos y por un instante reviví aquella terror primario en su mirada. Yegor Antonovich, dijo con firmeza. Ese lugar no es para los humanos. Y no dijo nada más. Las palas del helicóptero levantaron un. La nieve se arremolinó y la máquina desapareció en dirección sur. Nunca volví a ver a Misanosov. Dijeron que renunció, salió de nuestras tierras, se fue a alguna ciudad del centro del país. Con el tiempo la historia fue borrándose, ganando versiones y mitos. Hasta empecé a pensar, tal vez el niño simplemente se volvió loco de soledad y miedo. Tal vez todo eso, las huellas, la brújula, fue el resultado de mi propia cabeza. Después de todo, en la taiga suceden cosas extrañas. La vida continuó. Pero exactamente un año. Luego, casi el mismo día, tuve que regresar en esa dirección. Revisa las trampas. Llegué al viejo sendero abandonado. El bosque estaba normal, vivo. Aves cantaron, un pájaro carpintero palpitaba a lo lejos. Ningún silencio de muerte. Yo crucé a eso mismo barranco donde encontré a Misa. Todo cubierto de hierba y helechos. Nada extraordinario. Estaba a punto de irme cuando algo brillaba en el musgo verde, junto a las raíces de un viejo abeto. Me acerqué, hice una reverencia, y me quedé inmóvil. Sobre el musgo, como si recién colocado, había un cepillo de dientes nuevo. Todavía en embalaje de celofán, intacto. Esos baratos que venden en las gasolineras. Camino. Pero no era el cepillo lo que importaba. Fue el hecho de que, desde el día en que saqué a Misa de allí, ningún ser vivo había puesto jamás un pie en ese lugar. Yo sabía que con certeza ningún cazador ni ningún turista se aventuraría allí. Sin rastro. Sin huella. Me quedé allí, mirando ese objeto absurdo, durante 5 minutos. Luego le di la espalda y me alejé. Sin mirar atrás. Porque lo tengo, Misa. Él tenía razón. Hay lugares donde el hombre no debería poner un pie. Donde están las reglas. Otros y los propietarios dejan sus carteles o sus regalos. ¿Quién sabe? Yo jugué. Tope en el fuego. Chisporroteó y se apagó. Los tres permanecieron inmóviles, mirando al llamas con los ojos muy abiertos. La noche alrededor parecía más oscura, más profundo. Ya está, muchachos, me levanté. Mañana a primera hora. Té caliente, como dice la orden. Costumbre. Y hablas de GPS.
A veces es mejor escuchar lo que dice el bosque y saber cuándo dar la vuelta. Igor se apretó las rodillas con las manos, con los ojos fijos en él. Ascuas. Así que simplemente desapareció. Desaparecido, confirmé. El bosque hace esto. Sergei se estremeció y miró hacia la oscuridad. ¿Pero por qué? ¿Fue allí? Había un mapa, había de todo. Cada uno tiene sus razones, respondí jugando. Otra rama seca en el fuego. Pero cuando vayas tras lo que es tuyo, recuerda, a veces. A veces es el bosque el que viene detrás de ti. Lena levantó la vista de su taza. ¿Y cuándo? ¿Eres tú quien va tras alguien que ya es un cazador? Sucede, asentí. Entonces todo depende. ¿Quién es el verdadero dueño? Escucha, echa más leña al fuego. Esta historia merece la noche. Oscuro, sí. Con un resfriado que viene desde dentro. Bebe el té, yo. Te cuento lo que se siente cuando un hombre cree que gobierna la taiga. Porque una cosa eres tú. Considérate un cazador, es otra cuando la caza comienza contigo. Este se llama O rastro da pata. Y empezó, como dije, con un silencio. Pero no es que. Silencio opresivo de un mundo muerto como en la historia de Misa. Eso era un vacío. Asfixiante como si le hubieran succionado el aire. Este era diferente. Un silencio afeitado. Vaciado hasta la última fibra. Como cuando quitan todos los muebles de una casa, y cada uno. Sus pasos resuenen huecamente como si chocaran contra paredes desnudas. Imagínate, vives en un lugar donde el bosque no son solo árboles. Es un organismo gigante que respira. Todo el día. Lo escuchas como un médico escucha a un paciente. Por la mañana sal al balcón y ya. Ya sabes, allí en el cedral, la torre cascanueces, por el ruido se puede adivinar. Si el año estará completo. Debajo de las raíces de un viejo pino, un ratón chilla, señal de que el bosque tendrá algo que comer. Por la noche la lechuza grita una, dos veces y por el tono. Sabes si es joven o viejo, si caza o simplemente marca su territorio. Pero ese año, bueno. Cuando el invierno llegó definitivamente con la nieve hasta la cintura, empecé a notar, mi libro. Se estaba quedando en blanco. Las páginas, antes llenas de notas, ahora estaban limpio. Al principio no me importó. 1 o 2 días de tranquilidad y normalidad. El tiempo cambia, los animales se esconden esperando pasar. Pero una semana se convirtió en 2. Recorrí mis senderos donde siempre ponía trampas para las liebres. Intacto. Solo cubierto. Nieve. Llegó a los sauces donde dejó sal para los venados. La sal todavía estaba ahí. Una pila blanca e intacta. Antes, por la mañana, el rastro era un manuscrito, aquí, la liebre. El blanco tejió sus engañosas vueltas, allí un armiño se deslizaba como una serpiente. A través del claro, más adelante la comadreja se acercó sigilosamente. Ahora, una pizarra. Limpio. Nieve virgen y solo mi solitario rastro de esquís. Como si toda la vida desde ardillas hasta alces, habían desaparecido por completo. Evaporado. Eso me dejó inquieto. En más de 40 años, nunca había visto nada igual. La taiga no soporta el vacío. Si algo desaparece en un lugar es porque apareció en otro. Pero ahí todo desapareció. Y. Hubo un lugar que más me dolió en el pecho, un viejo barranco a unos 7 kilómetros de mi cabaña. Allí, tras un viejo incendio, un joven bosque de sauces y álamos, un festín invernal para los alces. Al abrigo del viento. Perfecto para descansar. Conocía a todos los gigantes de esos. Especialmente uno viejo. Un toro poderoso al que en secreto llamé viejo. Sus cuernos no eran cuernos, había 2 tronos. Podrías sentarte en cada uno de ellos. El mismo era inmensa, oscura, casi negra como una roca. Y sabia, la maldita cosa. ¿Cuántas veces él
Lo conocí en el camino y nunca, ni una sola vez, perdió los estribos. Me vio, se quedó helado. En cambio, fijó esos ojos oscuros e inteligentes en mí como si me midieran. Luego resopló, soltó una nube de vapor y se disolvió en el bosque con un lenta dignidad, como si nunca hubiera estado allí. Lo respetaba. Nunca, ni siquiera. Pensé, levanté el rifle contra él. Algunos no se tocan. Y cuando me di cuenta de que incluso sus huellas reales e inmensas habían desaparecido hacía 2 semanas, algo dentro de mí espetó. Basta de conjeturas, pensé. Es hora de ver con mis propios ojos qué diablos estaba sucediendo. Me puse mis viejos esquís, los que mi padre había hecho él mismo y forrado con piel de reno. El rifle al hombro, el termo con té fuerte en la mochila. Maltrecho, una rebanada de pan negro arrugada en mi bolsillo, y me fui. Los esquís crujieron, el aire. El hielo quemaba las fosas nasales y todo a su alrededor era solo ese silencio, vacío y zumbido. Llegué al barranco, bajé la pendiente y mi corazón se hundió. Justo en medio del sendero de los alces. Aquello que había existido durante siglos, donde la tierra solo conocía pezuñas, se extendía. Cicatriz fea y sucia, la huella de una moto de nieve. La oruga ancha había desgarrado el nieve hasta congelar el suelo, brotes aplastados, raíces arrancadas, dejando atrás un olor ácido a gasolina que ni el hielo más cruel podría borrar. Lleno. Eran unos extraños depredadores metálicos. Me quedé allí en ese surco y seguí tu camino. Me condujo como un hilo, directo al corazón del barranco, a su rincones más oscuros y escondidos. Y cuanto más avanzaba, más claro era que olor extraño. El garaje de hierro se mezclaba con algo más, casi imperceptible, pero mucho más siniestro, el olor a sangre. Colgaba en el aire gélido como una delgada y nauseabundo. Al doblar una curva sobre una nieve blanca y prístina, vi lo que confirmó mis peores sensaciones. Premoniciones, una mancha oscura, casi negra. Me arrodillé y me quité el guante. La sangre ya estaba coagulado pero fresco. Y junto a la mancha, incrustado en la nieve, un fragmento blanco con bordes afilados. Lo tengo. Era el extremo roto de un asta de alce. Supe inmediatamente, sin lugar a dudas, quién era. Así que eso fue todo. No se habían ido, se los habían llevado. En mi bosque, en mi casa. Los asesinos se habían instalado. Ese silencio alrededor no era paz, era el silencio de un nido destruido, de un cementerio. Dentro de mí, algo frío y todavía comenzó a moverse. Girar, subiendo lentamente. No fue la ira la que grita y grita, sino la que estrecha ojos, unifica la respiración y endurece las manos como piedra. El rastro me llevó directamente al objetivo. Allí, en el punto más bajo del barranco, protegido del viento. Y mirando a través de un denso muro de antiguos abetos estaba su guarida. No fue solo uno lugar de matanza, era un campamento temporal, instalado con precisión. Entendido en tiempo, no estaba lidiando con campesinos sureños hambrientos que matan a la primera hembra que ven. Trabajaban en equipo como una pandilla bien organizada. Profesionales. Debajo de un refugio improvisado hecho con pesadas ramas de abeto y cubierto con en la nieve para camuflarse se encontraban los cadáveres de 2 alces, cuidadosamente desollados. Me acerqué. Uno de ellos era enorme. Me obligué a mirar la cabeza cortada. Arrojado a un lado. Fue él. El viejo. Ya no estaba allí. Junto a los cadáveres, amontonados como pesadas alfombras mojadas, estaban los pieles. El aire apestaba a carne cruda. Un poco más lejos, tendido entre 2 abetos de espesor, colgaba una red de captura. No era uno de esos frágiles de nylon, sino un trampa monstruosa, hecha de cable de nylon grueso con mallas lo suficientemente grandes. Atrapar incluso a un oso. Un animal entraría a gran velocidad, se enredaría. Se rompería las patas, se desgarraría los músculos y nunca volvería a salir. Moriría lentamente en
Agonía. Una barbaridad que hasta mi corazón de taiga se reveló. Lo examiné todo. Las huellas eran de ayer. La nieve bajo mis pies estaba endurecida, pero aún no cubierto por una nueva capa. Significaba que vendrían por la carne hoy. O mañana. Irse a alertar a las autoridades, pedir refuerzos, eso sería dar tiempo a huir, borrar la evidencia. No. Decidí quedarme. Espéralos allí mismo, en la ubicación del delito. A unos 100 metros del campamento, en una pequeña colina desde donde se podía ver todo. Encontré mi publicación. Un denso enebro cubierto de nieve ofrecía un escondite perfecto. Cavé un hoyo en la nieve hasta la cintura, forré el fondo con ramas pino para no tumbarme en el hielo y me puse cómodo. Me cubrí con el manto blanco de camuflaje, apoyé el rifle en los bastones de esquí cruzados. Listo. Ahora no estaba un hombre más. Era parte de la ladera, parte de ese bosque muerto. Solo había esperar. Espera, sé cómo hacerlo. En este arte la paciencia es la mejor arma. El sol se deslizó por el cielo, pero no se calentó, colgando como un disco blanco helado. El frío sería penetrando poco a poco, endureciendo los músculos, congelando la sangre. Permanecí inmóvil, fusionada con el entorno, solo mis ojos vivos, recorriendo cada detalle. Y luego, cuando el crepúsculo empezó a teñir la nieve de un azul espeso, lo oí. Un ronquido. Lejano, forzado, motor. Se estaban acercando. Pronto apareció la moto de nieve entre los árboles, arrastrando un gran trineo de plástico. 3 hombres entraron al campamento. Descendieron sin precaución, hablando en voz alta. Bajo. Deben sentirse dueños del lugar. 2 los reconocí de inmediato. 1, cojo, era él. Mitka Olame, del pueblo lejano. Un braconeiro de pequeña escala, siempre implicado en problemas, a veces con trampas para liebres, a veces con redes en el lago. Pero por una negocio así, o lo confiscaron o lo compraron con dinero. El segundo fue un forastero de la ciudad. Un hombre alto y fuerte con un costoso equipo de invierno se movió con la confianza de sus responsables. Por supuesto, era el jefe. El tercero se quedó un poco lejos en la sombra. No podía ver su rostro correctamente, solo su silueta alta y encorvada. Sin perder tiempo comenzaron a llevar los trozos de carne desde los refugios hasta él. Trineo. Esperé el momento adecuado. Cuando Mitka y la gran ciudad se esforzaron por levantando la parte más pesada del cadáver, la pata trasera, me levanté de él. Escondido, lento, sin hacer ruido. Silencio ahí. Mi voz atravesó el aire helado, fuerte y firme. Manos en la cabeza. Inspección forestal. Mitka el cojo cayó de culo en la nieve. Los brazos volaron hacia arriba como si se movieran por resortes. El hombre de la ciudad hizo un movimiento repentino hacia el rifle. Apoyándome en la moto de nieve, pero sacudí ligeramente el cañón del rifle. No lo recomiendo. Mi voz era tranquila, casi casual. Puede que falle el tiro y golpearte. Él obedeció lentamente con un odio mudo en los ojos, levantando las manos. Pero él. El tercero fue el más inteligente. No se quedó helado, no dudó. En un solo movimiento lanzó a un lado, hacia la oscuridad protectora de los abetos. Grité una advertencia, pero no disparé. No es propio de mí dispararle a un hombre por la espalda sin un arma. En la oscuridad. Tropezó con algo, dejó caer un objeto, pero se levantó rápidamente y en segundos desapareció en la espesura. Lo único que se escuchó fue el chasquido de ramas. Me acerqué a los que quedaban. Mitka ya estaba chirriando, mirándome. Arriba. Egor Antonovich, no fui yo, me obligaron. Callarse la boca. Lo interrumpí secamente sin siquiera mirarlo. Mis ojos estaban fijos en el hombre de la ciudad. Ya se había recuperado del susto inicial.
Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Hola, inspector. Su voz era espesa, irónica. ¿Dónde está la orden de registro, el auto de prisión? ¿Y los testigos? Todo a su debido tiempo. Mi respuesta fue gélida. No te preocupes. Protocolo y celdas en el distrito policial de la ciudad, respondí con calma mientras desenrollé un ovillo de cuerda resistente que siempre llevo conmigo. ¿Y tú? Los testigos, tú y tu amiguito allí, tendréis el alce. Muerto. Até sus manos fuertemente detrás de su espalda, los nudos estaban tan apretados que sus dedos comenzó a hincharse. Los busqué. En el bolsillo del segundo encontré documentos. En nombre de Konstantin Petrovich Zdanov. Registro urbanístico. Mientras juegas con tu pertenencias, mi mirada se posó en el lugar donde el tercer compañero había tropezado y caído. Una pequeña y gastada mochila de lona oscurecida por la nieve. Lo recogí y lo sacudí. Un olor ácido a sudor viejo y pólvora se elevó en el aire. Dentro, nada extraordinario, un paquete arrugado de primas, cigarrillos baratos que queman la garganta como si fuera papel de periódico, una lata de carne en conserva con la tapa ya puesta. Abierto por el óxido, un puñado de proyectiles calibre 12 envueltos en trapos. Sucio. Y algo más escondido en el bolsillo interior, envuelto cuidadosamente en plástico. Amarillento con la edad. Una fotografía. La acerqué a la luz de mi frente. La imagen descolorida mostraba a un hombre aproximadamente 40 años sonriendo o mejor dicho burlándose directamente a la cámara. Rostro. Agudos ojos pequeños y muy juntos como dos clavos clavados en la carne. Usó el mismo abrigo de piel que había abandonado el fugitivo. Pero eso no es lo que yo. Congeló sus entrañas. Era la cabaña detrás de él. Un edificio torcido con troncos mal ajustados, con una ventana desalineada y el techo hundido por el peso de los inviernos olvidados. Una zaimca común, una de esas que se pueden ver esparcidos por toda la taiga, excepto por un detalle, no existía. Conocía cada guarida, cada refugio de cazadores, cada ruina de esta región. Podría jurar. Por algo sagrado, esa cabaña no estaba en ninguno de mis mapas. Ni siquiera en mi memoria. Y peor, la línea del horizonte detrás de ella, la forma de los árboles. Todo se sentía mal. Como si la foto hubiera sido tomada en un lugar que el mundo me había olvidado de apagarlo. Guardé la imagen en mi bolsillo, pero su peso ardía contra mi muslo. Una sorda inquietud, mezclada con algo que no podía nombrar, subió por mi columna garganta. ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió esa foto? ¿Y esa cabaña que no debería estar ahí? Algo en esos hombres, esas huellas, toda esa noche olía a podredumbre. Y no la podredumbre común de cazadores sin escrúpulos. Era algo más antiguo. Más profundo. Dejé a los prisioneros atados cerca del fuego que encendí con su propia leña. Aparté el snegocod, saqué la llave del contacto y la enterré en un ventisquero. Que lo busquen más tarde. Al amanecer pediría refuerzos desde el centro regional. Que vengan a buscar a estos cazadores y su cargamento maldito. Mientras tanto, era necesario observar. La noche prometía ser larga. Y frío. Me senté con la espalda apoyada en una roca, alimentando el fuego con ramas. Seco. Los prisioneros guardaron silencio. Mitka tembló como un animal. Acosado, le castañeteaban los dientes y murmuraba oraciones entrecortadas. Zdanov, el habitante de la ciudad. Mantuvo su rostro impasible, sus ojos fijos en las llamas, pero vi los músculos de su mandíbula se tensó como hilos a punto de romperse. Él también era aterrorizado. Mis pensamientos giraron en torno al tercer hombre, el que había disuelto en la oscuridad del bosque y esa fotografía imposible. A veces. Después de medianoche, cuando la luna desapareció detrás de espesas nubes y la noche se volvió tan negro que parecía posible tocar la oscuridad con las manos, comenzó
Mis perros, que había dejado en la cabaña, 7 kilómetros en línea recta, aullaban. No fue un ladrido de advertencia, de esos que suenan cuando detectan un oso o un hombre acercándose. Fue un lamento. Un gemido largo y prolongado, lleno de un terror antiguo. El tipo de sonido que hacen los perros cuando sienten la muerte o algo que no debería existir. Se me erizaron los pelos de la nuca. Incluso los prisioneros se agitaron, inquietos. ¿Qué es eso?, susurró Mitka con la voz quebrada por el pánico. Sus dientes castañetearon. Como castañuelas. Perros, respondí secamente. Pero ambos sabíamos, los perros no eran el problema. Eso es lo que sintieron. Entonces escuché los pasos. Venían de la dirección del bosque donde había desaparecido el tercer hombre. Y no lo eran pasos normales. Eran pesados. Lento. Cada uno de ellos acompañado de un pop. Mojado, como si algo enorme estuviera aplastando la superficie del hielo de la nieve, no. Con pisadas de botas o patas, pero con algo duro. Como piedra. Como pezuñas. El aire se congeló en mis pulmones. Los perros de la cabaña se volvieron locos. Sus aullidos se convirtieron en gritos agudos. Inhumano, hasta que de repente se callaron. Como si algo los hubiera borrado. Mitka empezó a santiguarse con movimientos febriles, sus labios secos murmuraban palabras que ni siquiera él entendió. Zdanov, el tipo duro, palideció. Color ceniza. Su máscara de desdén se derrumbó como nieve podrida. ¿Qué es esto? Su voz se apagó. Un oso satún. Los osos están durmiendo, respondí sin quitar la vista de la oscuridad. Mis manos apretaron el rifle hasta que les dolieron los nudillos. Conocía el sonido de cada criatura en este bosque. Pero ese no pertenecía a nada que yo hubiera escuchado nunca. Era algo primordial. Algo que no debería estar aquí. Los pasos se acercaron. No vinieron directamente a nosotros. Rodearon el campamento en un amplio arco, manteniendo a unos 50 metros de distancia. No vimos nada, solo escuchamos aquel ritmo implacable, clic, pausa. Pausa rápida. Como si algo inmenso, pesando toneladas, se arrastraba sobre dos piernas y cada paso se hundía en la nieve. Con un sonido de hueso rompiéndose. Nos pasó. Y luego lentamente los pasos comenzaron a alejarse hacia mí. Cabaña. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír la sangre latiendo en tu garganta. Templos. Permanecimos inmóviles hasta que las primeras luces del amanecer cruzaron el cielo. Tan pronto como la luz Gray me permitió ver, salté. El cuerpo dolía por la inmovilidad, pero no lo sentí. Quédense aquí, ordené a los prisioneros, tomando el rifle. Y seguí el rastro de las huellas. Necesitaba verlo. Necesitaba entender. Y lo vi. Un rastro de huellas únicas, ni emparejadas ni de cuatro patas, sino solitarias. Atravesó la nieve hacia el arbusto. Cada uno de ellos era el doble del tamaño de él. Mi bota profundamente hundida, como si algo de enorme peso hubiera pasó por allí. Pero lo que me detuvo no fue el tamaño. Fue la forma. Parecía la marca de la pezuña de un alce con la característica fisura en el centro, pero de pie. Como si la criatura que los había abandonado caminara sobre dos piernas, pisando con sus fuerza de un animal, pero con la postura de un hombre. Seguí el rastro. 30 metros más adelante encontré el tercer braconier. Estaba acostado boca arriba en un claro, con los brazos abiertos como si lo hubieran crucificado por el miedo. No hubo heridas. Ni siquiera sangre. No hay signos de lucha. Justo. Ese rostro, una máscara de terror tan absoluto que me hizo retroceder. Los ojos. Con los ojos muy abiertos, no miraron al cielo. Miraron a través de él. Como si hubieran visto algo que ninguna mente humana debería soportar. Y las manos.
Estaban levantados con los dedos curvados como garras, como si, en los últimos segundos, había tratado de protegerse de algo. O suplicar piedad. Alrededor del cuerpo, las huellas se detuvieron. Por un momento. Luego continuaron sin vacilar hacia la silenciosa taiga. Regresé con los prisioneros sin decir una palabra. Mi cara debería ser más aterradora que la del cadáver porque retrocedieron cuando se acercaron a mí. Tu tercero, mi voz era ronca, como si hubiera tragado un vaso. Él corrió. Nadie preguntó nada más. Al amanecer llamé por radio a la emisora. Unas horas más tarde, un AN-8 oxidado aterrizó en el claro cercano. Le entregué los Braconniers, el cadáver del alce, y me quedé con él. Foto para mí. Cuando el teniente del equipo de investigación bajó del avión, lo miré a los ojos. Ojos y solo dijo: tómalos. Y quemar esa cosa. Señalé al animal muerto. Quemar. Todo. Él iba a preguntar. Exigiría explicaciones. Pero algo en mis ojos le hizo cambiar de opinión. Cuando el avión despegó, llevándose consigo a los hombres y su carga de horror, me sentí mirando la taiga. En algún lugar del interior, esa cabaña todavía estaba en pie. Y. Algo esperó. El informe oficial fue conciso: seguimos la pista del fugitivo y encontramos el cuerpo. Sin señales de violencia. Sobre los pasos nocturnos y las huellas imposibles guardé silencio. OMS. ¿Lo creerías? Dirían que el viejo Yegei se volvió loco en el bosque, escuchando demasiado a los. Silencio. En el protocolo anotaron que el hombre murió de un paro cardíaco, frío, miedo, un corazón que no podía soportarlo. Quizás, en cierto modo, fuera cierto. Tú. Se juzgó a los cazadores furtivos. A Mitka, la coja, por colaborar con la investigación y contarlo todo, le dieron sentencia suspendida. Zdanov, el autor intelectual, sufrió todo el peso de la ley. Unos años tras las rejas. Nunca le mostré esa extraña foto a nadie. Todavía está guardado en una lata de té. Oxidado entre papeles amarillentos. A veces me lo quito, miro al hombre con ojos sin vida y a la cabaña que ya no existe. Pero eso no es lo que importa. Desde entonces, ese barranco donde pasó todo quedó abandonado. No es un animal. Atrévete a pisar allí. La hierba crece, los árboles crecen, las malas hierbas se extienden y al final. Sin embargo, no hay vida. Hasta los pájaros desvían su vuelo como si el lugar fuera maldito, quemado no por el fuego sino por algo mucho peor. Yo tampoco vuelvo allá. Tomo un desvío de 3 verstas. Sabes, pensé en eso mucho más tarde a largo plazo. Noches de invierno, sobre esas huellas, sobre el terror escrito en el rostro del muerto. Y llegué a una conclusión. Hay leyes en el bosque más antiguas que las nuestras, leyes humanas. Y hay un tribunal que no está escrito en ningún código. Llegamos aquí pensando que somos dueños. Que todo nos está permitido. Tomamos lo que queremos, matamos por diversión o codicia. Pero el bosque observa. Es mayor, paciente, hasta cierto punto tolerante. Hasta se te acaba la paciencia. Entonces ella misma lo juzga. Y ejecuta. Si el bosque decide. El veredicto depende de ella. Nosotros, los humanos, será mejor que no nos involucremos en estos asuntos. Sergei exhaló bruscamente y tomó un sorbo de té. Amigo, exageraste. ¿Alce sobre 2 patas? No dije eso, dije secamente. Dijo que había huellas. Toma el tuyo. Conclusiones. Igor refunfuñó, pero sin convicción. Incluso si fuera el diablo, todavía da miedo. Lena apoyó las manos en las rodillas y habló en voz baja. No todo lo que llega al bosque viene con malas intenciones. A veces viene de la memoria. La miré. Verdadero. Tengo una historia. No se trata de la muerte, sino de cómo el bosque devuelve lo que es suyo. Todo deja huella en esta tierra, muchachos.
No solo los que vemos en la nieve o el barro. Húmedo. Cada palabra dicha alrededor de la fogata, cada suspiro, cada pensamiento fuerte. Todo queda absorbido por musgo, corteza de árboles y agua de río. Yo no lo soy. Aquellos que visitan frecuentemente los cementerios. Duele demasiado desde la distancia. Pero no lo es. De eso se trata. Los míos están todos aquí, cerca. Mi abuelo Antón también. No en huesos bajo la tierra, sino en espíritu, en memoria. Y un día la taiga me mostró esto. Memoria. No como un animal o un monstruo, sino de otra manera. Esta historia se llama Vargan. A veces cuando caminas por el bosque no solo se ven senderos y árboles. Abre páginas de un libro antiguo donde las cartas están hechas de destinos y vidas. Vivido. La historia está en cada paso, en cada marca de hacha en un viejo pino, en cada piedra cubierta de musgo que aún nos recuerda el paso de los glaciares. Solo necesito saber cómo leer estas señales. Ese año hice un gran recorrido por los confines de mis dominios. El otoño Golden ya había pasado, y había llegado esa melancólica temporada de entretiempo. Las primeras nevadas habían caído y se habían derretido, convirtiendo la tierra en barro frío. El viento aulló entre las ramas desnudas como un lobo hambriento. Dejé mi cabaña por una semana, mirando las antiguas trampas de caza y refugios que tenían mis antepasados construido. Miré donde el techo se estaba pudriendo, donde la chimenea se había derrumbado, donde un oso había roto la pared en la primavera. Un trabajo tedioso y en su mayor parte inútil, al fin y al cabo, ¿quién aún te aventuras a estos lugares? Pero para mí fue importante. ¿Quién más los cuidarías? No era solo madera y piedra, eran nuestra memoria, arraigada en la tierra. Y fue en una de estas cabañas, la más remota y casi sin sendero que condujera hasta ella, donde encontré. El edificio ya se estaba hundiendo en el suelo hasta las ventanas. El techo se había derrumbado y un musgo verde aterciopelado cubría sus paredes como la piel de un espíritu viejo. Bosque. En el interior olía a humedad, podredumbre y ratas. Y allí, en el rincón oscuro debajo, sobre un banco podrido, detrás de un trapo viejo, yacía una caja de abedul seca. Lo levanté. Ligero, casi ingrávido. Lo abrí. Sobre un cojín de musgo desmenuzado descansaba, un pequeño Vargan de hierro. Casi completamente devorado por el óxido rojizo. Lo recogí y le di la vuelta en mis manos. El metal. El frío encajaba en mi palma como si estuviera moldeado para ello. Una cosa sencilla, en teoría, un arco forjado y una hoja flexible en el centro. Pero mi corazón dio un vuelco. Como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un puño de hielo. Como mi abuelo Antón. Apenas lo recuerdo, yo era un niño cuando desapareció. Pero ese sonido, ese yo. Nunca lo olvidé. No era músico, no tocaba el acordeón ni la guitarra, pero por las noches. Cuando terminó el trabajo del día, se sentó en el banco de madera de su cabaña. Sacó una bolsa gastada del bolsillo del pecho y dentro el Vargan. Entonces empezó a jugar. No melodías alegres para bailar, sino un único sonido vibrante. Profundo como el zumbido de un gran escarabajo atrapado detrás de un panel de vidrio o el aullido del viento sobre los cables del telégrafo de la estepa. Yo, muchacho, me senté a sus pies, apoyando la cabeza en sus duras rodillas, oliendo la resina y el humo, y escuchó. Parecía que no era él quien jugaba, sino la propia taiga. Hablándome, la tierra debajo de nosotros resonando. Esto no es para bailar, Egoruska dijo pasando una mano pesada por él. Mi cabeza. Esto es para hablar con el bosque. Él escucha todo. Luego se fue. Murió cazando, salió con la primera nevada tras un alce más allá del Sacat y no regresó. Buscamos durante días. Los hombres del pueblo se reunieron. Buscaron por el bosque hasta que la nieve lo cubrió todo. Ningún resultado. La taiga se lo llevó y no
Lo devolvió como si no hubiera desaparecido, sino que simplemente hubiera entrado en ella. Como alguien que se lanza al agua. Y su Vargan desapareció con él. 30 años después, allí estaba yo sosteniendo una copia exacta de ese instrumento. Tal vez no fuera el suyo. ¿Cuántos como ese no se habrían perdido en todo el mundo? Pero para mí fue una señal. No podía dejarlo allí. Lo guardé cuidadosamente en mi mochila. Me lo llevé a casa. Esa misma noche, sin demora, comencé a restaurarlo. Era casi un ritual. Lo llené. Mis manos se llenaron de limpia arena de río y pacientemente froté el óxido hasta que, bajo la costra rojiza, apareció metal oscuro. Luego, con un paño empapado en aceite. La pulí hasta que el instrumento adquirió un brillo opaco como acero templado. Cuando la noche cayó definitivamente y solo las estrellas colgaban en el cielo como fragmentos de hielo. Me senté junto a la chimenea. Me llevé el Vargan a los labios. Solo las manos recordaban cómo sostenerlo, cómo apretarlo contra los dientes. Aunque no lo había jugado desde que era niño. Soplé una vez, 2 veces. El sonido salió. Torpe, chirriante, ridículo como el croar de una rana. Sonreí, lo intenté de nuevo, cerré ojos y me concentré en recuperar ese sentimiento. Poco a poco, la nota justa emergió, bajo, vibrante, como si las ventanas temblaran y la taza de metal encima. La mesa hizo eco en respuesta. Lo jugué y no me di cuenta cuando pasó el tiempo. El sonido llenó la cabina, sacudió el tablas del suelo. Y vibró en los troncos de las paredes. Y entonces, a través de esa vibración, escuché una respuesta. La taiga más allá de la ventana correspondió, pero no era un eco ordinario, del tipo que rebota en las pistas. El sonido era sordo, visceral, profundo, venía de todas partes y de todas partes. Ninguno brotó desde el interior de los propios árboles, bajo el espeso manto de nieve. Desde las profundidades de la tierra helada. Como si el bosque antiguo, un gigante dormido. Había reconocido una voz familiar que no había escuchado en décadas y respondió con una suspiro largo y pesado, cargado de siglos. Me quedé inmóvil. Los dedos se congelaron. Sobre el Vargan. El corazón se aceleró y el silencio que siguió fue aún más denso. Más espesa que antes, una quietud que presionaba los tímpanos que me tragué hasta el crepitar de las brasas. Me quedé junto a la estufa, atónita ante aquel diálogo imposible. No había miedo. Ni siquiera su sombra. Solo hubo un temblor en el pecho, una reverencia instintiva y algo que había olvidado hacía tiempo, la certeza de que el mundo no era solo madera y piedra, sino algo vasto, palpitante, que abarcaba más de lo que nuestros ojos podían ver. Coloqué el Vargan sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Encendí el fuego, puse la tetera al fuego. Las manos temblaron levemente. Lo intenté. Racionalizar, el viento en la chimenea, un fenómeno acústico, cualquier cosa. Pero yo sabía que me mentí a mí mismo. Esa fue una respuesta. Una confirmación. Y aunque el alma no estaba inquieta, sentía una expectación en el aire, como si, al tocar aquel instrumento oxidado, había enviado un mensaje en la oscuridad y ahora espera una visita. 2 horas más tarde, mientras dormitaba contra la pared caliente de la estufa. Sucedió. Buran, mi viejo perro de nombre tormentoso, que dormía a mis pies, levantó la cabeza de repente. No gruñó, no ladró como lo haría a una bestia. Gimiendo suavemente, echó sus orejas hacia atrás y presionó su cuerpo contra mí. Piernas, tratando de meterse debajo del asiento. Se erizaron los pelos de la cruz. Lentamente, como si una mano invisible los estuviera tirando. Me desperté al instante. Respiración. Afuera, escalones. Ligero, arrastrando, el sonido de Valenki gastado en la nieve endurecida por el hielo. Un ritmo lento y pausado, como si alguien se acercara. Era muy viejo o estaba muy cansado por el viaje. Se detuvieron justo en la puerta. No tocaron. No rayaron la madera.
Solo el silencio, espeso como la nieve acumulada en el techo. Pero lo sabía, había alguien allí. Alguien que no necesitaba anunciar su presencia. Me levanté sin hacer ruido y de un solo movimiento descolgué el rifle de la pared. Revisé el cartucho en la recámara. En la taiga nunca se es demasiado cuidadoso, pero el corazón latía con fuerza. Sin alarma. Esperé. ¿Quién está ahí? Pregunté en voz baja. Ninguna respuesta. Ninguno movimiento. Solo la certeza de que al otro lado de la frágil puerta de madera, la figura permaneció inmóvil. Luego se reanudaron los pasos, lentamente. El visitante no forzó la entrada. Caminó alrededor de la cabaña y se dirigió hacia mi círculo de fuego, donde bajo él las cenizas aún ardían brasas rojas. Me acerqué a la ventana, moví con cuidado el cortina de guepardo. La luna había salido de las nubes, bañando el claro con una luz brillante. Espectral. Y ahí estaba él. Sentado en un tronco de espaldas a mí, un anciano. Llevaba una telogreica raída. Oscurecido por el tiempo, y una uxanca con una de sus orejas colgando como personas mayores a las que ya no les importa la simetría. No moví mis manos, no intenté revivir el fuego. Se limitó a observar las brasas agonizantes. Buran, a mis pies, no gruñó. Más simplemente gimió encogido como si no temiera a un enemigo, sino a algo antiguo, demasiado inmenso para ser comprendido. Me quedé allí por un minuto hasta que la curiosidad venció a la prudencia. Dejé el rifle junto a la puerta, me puse el abrigo y abrí la entrada sin un crujido. El aire helado me mordió la cara. Buenas noches, viejo, dijo bajando tranquilamente las escaleras. Volvió la cabeza lentamente como si las juntas estaban hechas de madera envejecida. El rostro permaneció en la sombra, pero pudo distinguir la espesa barba blanca como la escarcha, idéntica a la de mi abuelo en la única fotografía que mi madre lo guardó. Y los ojos, oscuros como turberas profundas, no reflejaban la luz de la luna, la absorbieron. Me miraron sin miedo, sin hostilidad. Cansado. Pero con una atención que pareció abarcar décadas, como si no vieran él. Hombre de 40 años frente a él, pero el niño que una vez se sentó a su pies. ¿Te perdiste o viniste por algo más?, pregunté acercándome. El camino es largo. Entra, calienta. El té está casi listo. Él no respondió. Ni siquiera parpadeó. Solo dijo. Me miró fijamente hasta que su mirada descendió lentamente hasta la puerta entreabierta de la cabaña. Sobre la mesa, iluminada por el brillo parpadeante de la estufa, estaba el bargan que había pulido. El anciano hizo un ligero movimiento con la cabeza, casi imperceptible, en dirección a la instrumento. Y entonces lo entendí. Él no había venido a mí. Había llegado al sonido. Volví a entrar y cogí el bargan. El frío metal se asentó en mi palma como un viejo conocido. Salí de nuevo y me senté en el tronco frente a él, al otro lado de las brasas casi apagadas, y le entregué el instrumento. ¿Es tuyo o simplemente viniste a escuchar? No tomó el bargan. Se limitó a repetir el gesto lento y solemne, señalando primero a mí mismo, luego al instrumento en mi mano. Una petición. No es una orden. Y jugué. Me llevé el bargan a los labios y extraje esa misma nota larga y prolongada. El viejo permaneció inmóvil como tallado en piedra, mientras sus ojos sin fondo no me soltaron. Y jugué. No para mí sino para él. Lo puse en esos. Suena todo lo que le oculté a mi abuelo, sus raras sonrisas, su amor silencioso por bosque, sus manos callosas que olían a resina, su voz baja enseñándome él. Nombres de hierbas y huellas de animales. Toqué mi recuerdo de él. No sé. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿5 minutos? ¿1 hora? El tiempo se plegó sobre sí mismo. Dejó de existir.
hasta que el anciano levantó la mano indicando que ya era suficiente. Me callo. Entonces con él. Con la misma lentitud, extendió su brazo sobre las brasas y recogió el Vargan en su palma. Arrugada, fría como el invierno. Se lo llevó a los labios. Me preparé para escuchar él. Misma melodía que tocaba mi abuelo, ese sonido familiar desde la infancia. Pero él no. Sonó. Acabo de extraer una sola nota. ¿Y qué nota? No era alta, pero sí tan profunda. Tan puro y potente que pareció atravesarme, perforar la tierra bajo nuestros pies y elevarse. Hasta el cielo estrellado. No era el sonido de un instrumento. Era la voz de la taiga en persona. El soplo del viento entre los pinos centenarios, el murmullo de las piedras milenarias, el flujo de agua bajo el hielo. En el mismo momento el bosque quedó completamente en silencio. El fuego dejó de crepitar. Las brasas se detuvieron, cubiertas por una película gris. El viento se detuvo en las marquesinas. Incluso la luna pareció congelarse en el cielo, conteniendo la respiración. El anciano bajó el Vargan, me miró con una mirada que penetró hasta la médula. De largo como si leyera algo escrito en mi alma hace mucho tiempo. Entonces con esfuerzo se levantó. Dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad del bosque. No. Miró hacia atrás. Siguió adelante y la sombra misma de los árboles pareció abrirse. Delante de él y muy cerca detrás, como agua dividida por una proa. Cuando casi disuelto entre los troncos, su voz me llegó, áspera, suave como las hojas. Secado bajo la nieve, no lo has olvidado, dijo. Entonces tampoco será olvidado. Y desapareció. Él no se alejó. Se disolvió. Como si nunca hubiera estado allí. Un segundo después, el mundo volvió a la vida. El fuego crepitaba, el viento susurraba entre las ramas y a lo lejos, en el pantano, un búho aullaba tristemente. Me senté junto a las brasas. Hasta el amanecer, sin poder moverme. No traté de entender si eso era un espectro, un espíritu del bosque o simplemente un delirio de soledad que envejece mi mente. Algunas cosas no son para ser inventado. Solo sabía que era real. Por la mañana, cuando entré a la cabaña, la vargana ya no estaba sobre la mesa. No. Me sorprendió. Ella se había ido con su dueño. Pero en el lugar donde descansó en la vieja tabla de pino, oscurecida por la intemperie, había algo grabado. No. Profundamente pero con líneas claras, como talladas con la punta de un cuchillo. Pasé los dedos por las letras y sentí las astillas clavarse en mi piel. 5 palabras. Vive como te enseñé. Y al lado de la inscripción, en el borde mismo de la mesa, un pequeño botón ennegrecido por el tiempo. Un botón de cazador, tallado en asta de alce con 2 agujeros para la línea. Igual que el que estaba en el abrigo de mi abuelo cuando se fue. Por última vez. Lo recuerdo bien. Uno se me había soltado en aquel momento y lo había guardado de niño dentro de una caja de cerillas, como el tesoro más preciado. Era idéntico. Fue su respuesta. Tu despedida. Tu bendición. Desde entonces no toco más y el instrumento tampoco está conmigo. A veces. Lo extraño, pero luego entiendo que es así. Regresó con su dueño. Pero. Ya sabes, en las silenciosas noches de niebla, cuando el mundo se vuelve gris y tembloroso. Cuando la línea entre el sueño y la realidad se desdibuja, te escucho. Muy, muy lejos. Corazón de la taiga, un zumbido ronco y continuo. Una sola nota infinita. Es él jugando. Hablando con el bosque, comprobando si se me olvidó. No, abuelo, no lo olvidé. Permanecí en silencio y miré a los chicos. El fuego casi se había extinguido. Solo las brasas ardían como los ojos de una bestia dormida. ¿Fue tu abuelo?, preguntó Lena en voz baja. Me encogí de hombros. Quizás el abuelo. Quizás el bosque mismo. ¿Qué más da si dijeras lo que necesitabas? ¿Ser escuchado?
Sergei desvió la mirada hacia los oscuros abetos. Sabes, no creo que vaya a discutir más con la brújula. Igor esbozó una sonrisa torcida. Ni siquiera con el bosque. Eso es sabiduría, respondí. Al bosque le gustan los que escuchan. Quien no escucha se aprende sola. Ahora él. El amanecer ahora es verdaderamente brillante. Es hora de que te vayas. Me quedaré un poco más escuchando. Me quedé nuevamente en silencio observando al grupo junto a las brasas. Y así termina la tercera historia. El amanecer está cerca, mire, el cielo en el este ya se está iluminando. Ha llegado el momento de... Sigue el camino. Sigue el sendero sin desvíos. Y recuerda, en la taiga necesitas. Siempre mira por donde estás pisando. A veces lo que encuentran en el terreno cuenta más que cualquier mapa. Y no penséis que la taiga solo sabe juzgar y castigar, como en aquel cuento. Ella es como una abuela anciana, guarda todo en su memoria, cada paso, cada sombra. Y a veces no responde al disparo, sino a lo que durante mucho tiempo pareció perdido bajo la tierra.